Parte 1. El abandono. Conductor solitario encuentra a un niño huérfano herido en la carretera y descubre algo impactante. La noche había caído sobre la carretera rural como una cortina pesada y oscura, sin luna visible tras las nubes espesas que amenazaban con lluvia. Esteban conducía su auto destartalado de regreso a casa después de otro turno doble en el almacén donde trabajaba, cargando cajas por un sueldo apenas suficiente para sobrevivir. Sus ojos ardían de cansancio, sus hombros dolían por el esfuerzo físico repetitivo y su mente vagaba en círculos oscuros sobre una vida que parecía estancada en mediocridad permanente, sin esperanza de mejora. A sus 38 años, Esteban estaba solo en el mundo, sin familia, después de perder a sus padres en un accidente cuando tenía 20 años, sin pareja después de un divorcio amargo 5 años atrás, que lo había dejado emocional y financieramente devastado. Existía más que vivía, pasando días tras días en una rutina monótona que carecía de alegría o propósito significativo. Fue entonces cuando sus faros iluminaron algo en medio de la carretera que hizo que su corazón se detuviera por un instante aterrador. Un bulto oscuro yacía directamente en su carril y Esteban pisó el freno con fuerza mientras giraba el volante bruscamente hacia la derecha, sintiendo cómo el auto derrapaba peligrosamente sobre el asfalto mojado antes de detenerse en el arcén con un chirrido de llantas. Su respiración salía en jadeos agitados mientras miraba por el espejo retrovisor, tratando de discernir qué había estado a punto de atropellar. El bulto no se movía. Permanecía inmóvil en medio del camino como una sombra oscura contra el pavimento ligeramente más claro. Esteban sintió un nudo formarse en su estómago. Un presentimiento terrible de que lo que estaba viendo no era un animal como había esperado inicialmente, sino algo mucho peor y más perturbador. Encendió las luces de emergencia de su auto y salió con piernas que temblaban ligeramente, ya sea por la adrenalina del casi accidente o por el miedo de lo que estaba a punto de descubrir. La lluvia había comenzado a caer en gotas ligeras y frías, que se deslizaban por su rostro mientras caminaba lentamente de regreso hacia el bulto en la carretera. A medida que se acercaba, la forma se volvía más clara y definida, y el horror se apoderó de Esteban con fuerza aplastante cuando comprendió lo que estaba viendo. Era un niño pequeño de no más de 7 u 8 años, acurrucado en posición fetal en medio de la carretera con ropa desgarrada y manchada con algo oscuro, que Esteban rezó no fuera sangre, pero sabía que probablemente lo era. El niño no se movía, no respondía al sonido de los pasos de Esteban acercándose, y por un momento terrible Esteban pensó que había llegado demasiado tarde, que el niño ya estaba muerto. Pero entonces vio el ligero movimiento del pecho del niño subiendo y bajando con respiración superficial, y el alivio inundó a Esteban con tanta fuerza que casi lo hizo caer de rodillas. «¡Oye, niño!», Esteban gritó, arrodillándose junto al cuerpo pequeño y colocando una mano gentil sobre el hombro del niño. «¿Me escuchas? ¿Puedes hablar?». No hubo respuesta inmediata, solo un gemido débil que apenas era audible sobre el sonido de la lluvia, que ahora caía con más intensidad. Esteban evaluó rápidamente la situación con la parte racional de su mente que todavía funcionaba a pesar del pánico. El niño estaba herido, posiblemente gravemente, y necesitaba ayuda médica urgente. Pero moverlo podría empeorar lesiones internas si las tenía, y Esteban no tenía entrenamiento médico para saber qué era lo correcto hacer. Sin embargo, dejarlo en medio de la carretera donde otro vehículo podría atropellarlo definitivamente no era una opción. Tomó la decisión en una fracción de segundo. Con cuidado extremo, deslizó sus brazos bajo el cuerpo del niño y lo levantó tan gentilmente como pudo, sintiendo cuán liviano era,
cuán frágil se sentía en sus brazos, como si pudiera romperse con el manejo incorrecto. El niño gimió nuevamente cuando fue movido, sus párpados temblando pero sin abrirse completamente, y Esteban murmuró palabras de consuelo mientras caminaba rápidamente hacia su auto. «Está bien, te tengo. Vas a estar bien. Te voy a llevar a un hospital». Las palabras eran tanto para sí mismo como para el niño, una oración desesperada más que una certeza. Una vez dentro del auto, con el niño cuidadosamente colocado en el asiento trasero, Esteban pudo ver más claramente bajo la luz interior del vehículo, y lo que vio hizo que su estómago se retorciera con náuseas renovadas. El niño tenía múltiples heridas visibles, cortes profundos en sus brazos y piernas que sangraban activamente, moretones que cubrían casi cada centímetro de piel expuesta, y su rostro estaba hinchado en un lado como si hubiera recibido un golpe brutal. Su ropa estaba no solo desgarrada, sino también quemada en algunos lugares, dejando marcas de quemaduras en la piel debajo que hablaban de tortura deliberada más que de accidente. Pero lo que más perturbó a Esteban fueron las marcas en las muñecas del niño, líneas rojas profundas que claramente habían sido causadas por cuerdas o ataduras, sugiriendo que había estado atado durante un periodo prolongado. Esto no era resultado de un accidente de tráfico o una caída accidental. Este niño había sido deliberadamente herido, torturado y luego abandonado en medio de la carretera para morir. La realización cayó sobre Esteban como un peso físico, robándole el aliento por un momento. Esteban arrancó el motor con manos que temblaban de shock y rabia apenas contenida. Su teléfono celular estaba en el asiento del pasajero, y mientras conducía tan rápido como se atrevía hacia el hospital más cercano que sabía estaba a 20 kilómetros de distancia, llamó a emergencias con el sistema de manos libres. «Necesito una ambulancia, o mejor aún, necesito que me digan dónde está el hospital más cercano», habló rápidamente cuando la operadora respondió. «Encontré un niño en medio de la carretera. Está gravemente herido. Parece que fue golpeado y torturado. Está inconsciente y sangrando». La operadora, con voz profesionalmente calmada, que solo temblaba ligeramente con la gravedad de la situación, le dio direcciones hacia el hospital del condado y le dijo que alertaría al personal de emergencias para que estuvieran preparados cuando llegara. También insistió en que permaneciera en la línea, pero Esteban cortó la llamada necesitando toda su concentración para conducir mientras monitoreaba al niño en el asiento trasero a través del espejo retrovisor. Durante el viaje, el niño despertó brevemente, sus ojos abriéndose apenas a medias, revelando pupilas dilatadas y desorientadas que no enfocaban en nada específico. ¿De dónde? La voz era apenas un susurro ronco y quebrado. Esteban trató de mantener su propia voz calmada y reconfortante a pesar del miedo que lo consumía. «Estás a salvo ahora. Te encontré en la carretera. Te estoy llevando al hospital donde los doctores van a cuidarte. ¿Puedes decirme tu nombre?» Hubo un silencio largo, solo el sonido de la respiración trabajosa del niño llenando el espacio, y Esteban comenzó a pensar que no obtendría respuesta. Pero entonces, con voz tan débil que apenas era audible, el niño susurró: «Sebastián». El nombre flotó en el aire entre ellos, una identidad que transformaba al niño de víctima anónima en persona real con historia y vida más allá de este momento terrible. «Sebastián, está bien, me llamo Esteban». «Vas a estar bien, te lo prometo», Esteban respondió, aunque no tenía idea de si podía cumplir esa promesa. Él va a encontrarme», Sebastián murmuró, su voz ganando urgencia desesperada a pesar de su debilidad. No puedo volver. Por favor, no me hagas volver». Las palabras salían en jadeos entrecortados, y Esteban vio por el espejo que lágrimas corrían por el rostro hinchado del niño. «No vas a volver con nadie que te haga daño».
Esteban prometió con fiereza que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Te lo juro, Sebastián, voy a asegurarme de que estés a salvo». No sabía cómo cumpliría esa promesa, no tenía autoridad legal ni recursos, pero las palabras salieron de su boca con convicción absoluta de todas formas. Sebastián pareció calmarse ligeramente ante esto, sus ojos cerrándose nuevamente mientras su respiración se volvía más superficial, y Esteban presionó el acelerador un poco más fuerte, rezando para que llegaran al hospital antes de que fuera demasiado tarde, antes de que este niño que había sobrevivido horrores inimaginables perdiera su batalla por la vida en el asiento trasero de un auto extraño. El hospital apareció finalmente como un oasis de luz en la oscuridad, y Esteban condujo directamente hacia la entrada de emergencias, donde efectivamente había personal esperando con una camilla como la operadora había prometido. Bajó del auto y corrió hacia la puerta trasera, abriendo con urgencia frenética mientras un equipo de enfermeros y doctores se acercaba rápidamente. «Tiene múltiples heridas, signos de tortura. Estuvo inconsciente la mayor parte del viaje, pero despertó brevemente hace unos minutos». Esteban explicó rápidamente mientras ayudaba a transferir a Sebastián a la camilla. El personal médico trabajó con eficiencia practicada, evaluando vitales, mientras corrían hacia adentro con Sebastián. Esteban lo siguió como en un sueño, sintiendo como si estuviera observando todo desde fuera de su propio cuerpo, incapaz de procesar completamente la realidad de lo que había encontrado y lo que podría significar. Un doctor joven se giró hacia él antes de desaparecer tras las puertas de la sala de trauma. «¿Es usted familiar?». Esteban negó con la cabeza. «Lo encontré en la carretera. No sé nada sobre él excepto su nombre». El doctor asintió bruscamente. «Vamos a hacer todo lo posible por él. Por favor, espere aquí. La policía querrá hablar con usted». Parte 2. La experiencia inesperada. Conductor solitario encuentra a un niño huérfano herido en la carretera y descubre algo impactante. La sala de espera de emergencias estaba casi vacía a esa hora de la noche. Solo una pareja anciana en una esquina y una mujer joven que mecía a un bebé llorando. Esteban se desplomó en una de las sillas de plástico duro, sus piernas finalmente cediendo bajo el peso de la adrenalina que se desvanecía, dejando solo agotamiento puro. Sus manos temblaban incontrolablemente, manchadas con la sangre de Sebastián que no había notado hasta ahora, y mirarlas hizo que todo lo que había pasado en la última hora se sintiera súbitamente muy real y abrumador. Había encontrado un niño torturado, abandonado para morir. Un niño que claramente había sido víctima de abuso prolongado y sistemático. Un niño que ahora estaba luchando por su vida al otro lado de esas puertas mientras doctores trabajaban frenéticamente para salvar lo que fuera salvable de su cuerpo roto y maltratado. Y lo que vas a descubrir sobre quién hizo esto cambiará todo lo que piensas sobre esta noche. La policía llegó 15 minutos después. 2 oficiales que se presentaron como Detective Morales y su compañera Detective Rivera. Eran profesionales, pero no hostiles, claramente acostumbrados a situaciones traumáticas, pero aún capaces de mostrar compasión genuina. Esteban les contó todo desde el momento en que vio el bulto en la carretera hasta dejar a Sebastián con el personal médico, repitiendo cada detalle que podía recordar, incluyendo las palabras que Sebastián había dicho sobre alguien que lo encontraría, sobre no querer volver. Los detectives tomaban notas meticulosas, haciendo preguntas específicas sobre la ubicación exacta donde había encontrado al niño, sobre cualquier vehículo que hubiera visto en el área, sobre las heridas específicas que había observado. Las marcas en sus muñecas parecían recientes o antiguas. Detective Morales preguntó con expresión seria. Esteban pensó cuidadosamente antes de responder. Había cicatrices viejas bajo las marcas frescas.
como si hubiera sido atado muchas veces antes. Detective Rivera intercambió una mirada significativa con su compañero, una comunicación silenciosa que hablaba de conocimiento compartido que Esteban no entendía. Señor Vargas, lo que voy a decirle ahora es información confidencial de una investigación activa. Rivera comenzó con voz baja. Hemos estado buscando a este niño durante 3 semanas. Fue reportado como desaparecido por su escuela cuando dejó de asistir sin explicación. Vivía con su tío después de que sus padres murieran en un incendio hace 2 años. Cuando fuimos a investigar, el tío afirmó que el niño se había escapado, pero había inconsistencias en su historia que levantaron banderas rojas. Obtuvimos una orden para registrar la casa y encontramos evidencia perturbadora. Rivera hizo una pausa, como si estuviera considerando cuánto revelar. Encontramos un sótano que había sido convertido en... bueno, solo puedo describir como una cámara de tortura. Había herramientas, cadenas, manchas de sangre, pero para cuando procesamos la evidencia, tanto el tío como Sebastián habían desaparecido. Esteban sintió náuseas subir por su garganta. El horror de lo que Rivera estaba describiendo superando cualquier cosa que hubiera imaginado. ¿Está diciendo que su propio tío lo estuvo torturando? Su voz salió estrangulada, apenas capaz de formar las palabras. Morales asintió con expresión sombría. Peor que eso. Creemos que el tío, un hombre llamado Roberto Fuentes, estaba produciendo contenido para la Dark Web. Material de abuso infantil extremo que vendía a redes internacionales. Sebastián no era su primera víctima. Encontramos evidencia de al menos otros 3 niños que habían pasado por esa casa en los últimos 5 años, todos reportados como fugitivos o desaparecidos, nunca encontrados. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia de muerte, el peso de tanta maldad y sufrimiento casi imposible de comprender completamente. Esteban pensó en esas palabras que Sebastián había dicho: «Él va a encontrarme», y comprendió que el tío probablemente todavía estaba buscando al niño, que Sebastián había logrado escapar de alguna manera, pero estaba siendo cazado activamente. ¿Dónde está el tío ahora?, Esteban preguntó, mirando alrededor de la sala de espera, como si esperara ver a un monstruo aparecer en cualquier momento. No lo sabemos, Rivera admitió con frustración evidente. Tiene una orden de arresto activa, pero se ha escondido bien. Probablemente anticipó que Sebastián podría escapar eventualmente y tenía planes de contingencia. Por eso, cuando usted encontró al niño abandonado en la carretera, inmediatamente nos alertamos. Morales se inclinó hacia adelante, su expresión intensificándose. Señor Vargas, es muy probable que Roberto sepa que Sebastián fue encontrado. Los hospitales tienen obligación de reportar casos de abuso infantil, y él podría tener maneras de monitorear esos reportes. Necesito preguntarle, ¿notó si alguien lo estaba siguiendo cuando conducía hacia acá? ¿Vio algún vehículo sospechoso? Esteban pensó cuidadosamente, repasando el viaje en su mente, y se dio cuenta con un escalofrío de que sí, había habido un momento donde le pareció ver luces de auto detrás de él que desaparecieron cuando entró al pueblo. Creo que tal vez sí, Esteban admitió, sintiendo miedo frío asentarse en su estómago. Pero pensé que era paranoia, que estaba imaginando cosas por el estrés. Los detectives se miraron nuevamente, claramente preocupados por esta información. «Vamos a asignar protección policial al hospital», Morales dijo firmemente. «Y necesitamos que usted también tenga cuidado. Es posible que Roberto lo vea como testigo que necesita ser silenciado, especialmente si Sebastián le contó algo sobre lo que pasó». Las palabras hicieron que la realidad de la situación cayera sobre Esteban con fuerza completa. No solo había salvado a un niño torturado, sino que al hacerlo se había convertido en objetivo potencial de un depredador peligroso que no tenía nada que perder.
Su vida solitaria y sin propósito súbitamente se había complicado de maneras que nunca podría haber anticipado cuando se despertó esa mañana para ir a trabajar en el almacén como cualquier otro día ordinario. Un doctor salió de las puertas de trauma aproximadamente 1 hora después, su expresión cansada pero no derrotada. ¿Familia de Sebastián Moreno?, preguntó, mirando alrededor de la sala de espera. Esteban se levantó automáticamente, aunque sabía que no tenía derecho, seguido por los 2 detectives. «Soy el que lo encontró», Esteban explicó. «Estos son los detectives investigando su caso». El doctor asintió con comprensión. «Sebastián está estable ahora, pero las heridas son extensas y perturbadoras. Tiene múltiples fracturas en diferentes estados de sanación, sugiriendo trauma repetido durante un periodo prolongado. Quemaduras de 2º y 3er grado que fueron dejadas sin tratar y se infectaron. Signos de desnutrición severa y deshidratación. Cicatrices consistentes con cortes repetidos y posiblemente marcas de flagelación». El doctor hizo una pausa, su expresión endureciéndose. «Pero lo más preocupante son las lesiones internas. Tiene daño a órganos internos que requerirá cirugía y psicológicamente, bueno, va a necesitar atención especializada extensiva. Este niño ha sufrido trauma que va más allá de lo físico». «¿Puedo verlo?», Esteban preguntó antes de poder detenerse, sorprendiéndose a sí mismo con la urgencia en su voz. El doctor consideró esto por un momento. «Está sedado ahora. No estará consciente hasta después de la cirugía mañana. Pero si es importante para usted, puede sentarse con él durante unos minutos». Esteban asintió, incapaz de articular por qué se sentía tan compelido a estar cerca de este niño, que era un completo extraño hace solo horas. Los detectives le dijeron que permanecerían en el hospital durante la noche, montando guardia por si Roberto aparecía, y Esteban siguió al doctor por pasillos brillantemente iluminados hasta una habitación privada donde Sebastián yacía pequeño y frágil en una cama de hospital, rodeado por máquinas que monitoreaban cada función vital con pitidos constantes y reconfortantes en su regularidad. Esteban se sentó en la silla junto a la cama, observando el rostro de Sebastián, ahora limpiado de sangre y suciedad, pero todavía hinchado y magullado. Incluso inconsciente y sedado, había tensión visible en los rasgos del niño, como si incluso en sueño no pudiera escapar completamente de los horrores que había experimentado. Esteban extendió una mano y gentilmente tomó la mano pequeña de Sebastián entre las suyas, cuidando de no tocar el área donde las cuerdas habían dejado sus marcas crueles. «No sé si puedes escucharme», Esteban murmuró en voz baja, «pero quiero que sepas que estás a salvo ahora, y voy a asegurarme de que sigas estando a salvo. No voy a dejarte solo en esto». Las palabras eran una promesa que no tenía derecho a hacer, pero las hizo de todas formas porque algo dentro de él había cambiado fundamentalmente desde el momento en que vio ese bulto pequeño en medio de la carretera. Esteban pasó la noche en esa silla, adormecido pero nunca completamente dormido, despertando con cada sonido en el pasillo afuera, parte de él temiendo que Roberto apareciera para terminar lo que había comenzado. Pero la noche pasó sin incidentes, vigilada por los detectives y personal de seguridad del hospital que habían sido alertados de la situación. Cuando el amanecer finalmente llegó, filtrándose a través de las cortinas de la ventana en rayos débiles de luz, Esteban se sintió cambiado de maneras que no podía articular completamente. Su vida, que había sido tan vacía y sin propósito, ahora tenía algo concreto y urgente en qué enfocarse: proteger a este niño, asegurarse de que tuviera la oportunidad de sanar tanto física como emocionalmente. No sabía cómo lo haría,
qué recursos necesitaría o qué desafíos enfrentaría, pero sabía con certeza absoluta que no podía simplemente alejarse ahora y regresar a su existencia solitaria como si esta noche nunca hubiera sucedido. Sebastián lo había cambiado. Y Esteban estaba determinado a cambiar el futuro de Sebastián a cambio. Parte 3. La transformación. Conductor solitario encuentra a un niño huérfano herido en la carretera y descubre algo impactante. La cirugía de Sebastián duró 6 horas, durante las cuales Esteban esperó en la sala junto a los detectives y, eventualmente, una trabajadora social llamada Patricia que había sido asignada al caso. Patricia explicó que una vez que Sebastián se recuperara lo suficiente, sería colocado en cuidado de acogida temporal mientras se procesaba legalmente el caso contra su tío y se determinaba si había otros familiares que pudieran cuidarlo apropiadamente. Desafortunadamente, dado el nivel de trauma que ha experimentado, encontrar una familia de acogida especializada en estos casos puede tomar tiempo. Patricia admitió con expresión cansada que hablaba de un sistema sobrecargado. Y Sebastián va a necesitar atención muy especializada, terapia intensiva, posiblemente hospitalización psiquiátrica a corto plazo. No va a ser fácil encontrar el ambiente correcto para él. Las palabras resonaron en Esteban, alimentando una decisión que había estado formándose en su mente durante toda la noche. ¿Y si yo quisiera convertirme en su padre de acogida? Esteban dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera reconsiderarlas completamente. Patricia lo miró con sorpresa evidente, claramente no esperando esta oferta de alguien que había sido un extraño para Sebastián hace menos de 24 horas. Señor Vargas, eso es increíblemente compasivo de su parte, pero debe entender que el proceso de certificación como padre de acogida es extenso. Toma meses incluso en circunstancias normales, y esto es cualquier cosa menos normal. Además, Sebastián va a necesitar nivel de cuidado que va más allá de lo que la mayoría de padres de acogida regulares pueden proporcionar. Su tono era gentil pero realista, tratando de no desalentar completamente su oferta, mientras también establecía expectativas razonables. Pero Esteban no se desanimó, sintiendo una determinación crecer dentro de él que no había experimentado en años. Quiero comenzar el proceso de todas formas. Puedo aprender lo que necesite aprender, hacer lo que necesite hacer. Ese niño me dijo que no quería volver, y yo le prometí que no lo haría. Los días siguientes fueron una niebla de procedimientos médicos, interrogatorios policiales continuos y el comienzo del proceso de certificación de acogida que Patricia había organizado, acelerarlo dadas las circunstancias extraordinarias. Esteban tuvo que tomar tiempo libre del trabajo, explicando vagamente a su supervisor que tenía una emergencia familiar, lo cual técnicamente era cierto, aunque no en el sentido tradicional. Pasaba todas sus horas libres en el hospital, sentado junto a la cama de Sebastián, quien despertó finalmente 3 días después de la cirugía. Cuando los ojos de Sebastián se abrieron y enfocaron en Esteban sentado junto a él, hubo un momento de confusión seguido por reconocimiento. Tú me encontraste. Sebastián susurró con voz ronca por días de no usarla. Pensé que había sido un sueño. Esteban sintió lágrimas picar sus ojos mientras sonreía gentilmente. No fue un sueño. Estás a salvo ahora, Sebastián, y voy a asegurarme de que sigas estándolo. Sebastián lo miró con expresión que mezclaba esperanza desesperada con escepticismo profundo, ganado a través de años de traición por adultos que supuestamente debían cuidarlo. ¿Por qué?, preguntó simplemente. No me conoces. Nadie se preocupa por niños como yo. Somos demasiado rotos, demasiado problemáticos. Las palabras rompieron el corazón de Esteban, porque revelaban cuánto daño había sido hecho no solo al cuerpo de Sebastián, sino a su alma misma. No estás roto.
Esteban respondió con firmeza pero gentileza. Fuiste lastimado por alguien que debía protegerte, pero eso no significa que estés roto. Y yo me preocupo porque cuando te vi en esa carretera, algo en mí despertó. Mi vida había sido vacía durante mucho tiempo, simplemente existiendo sin propósito real. Pero ahora tengo un propósito: asegurarme de que tengas la oportunidad de sanar y tener la vida que mereces. Su voz temblaba con emoción genuina que Sebastián claramente podía percibir. Durante las semanas de recuperación de Sebastián en el hospital, Esteban estuvo presente cada día sin falta. Observaba mientras terapeutas físicos ayudaban a Sebastián a recuperar fuerza en músculos atrofiados por meses de confinamiento. Estaba allí cuando terapeutas infantiles especializados en trauma comenzaban el trabajo delicado de ayudar a Sebastián a procesar lo que había vivido, trabajo que traía pesadillas terribles y episodios de pánico, pero que era esencial para cualquier esperanza de sanación real. Y Esteban se sentaba con Sebastián durante sesiones con los detectives, donde el niño tuvo que relatar, con voz temblorosa y lágrimas constantes, exactamente qué le había hecho su tío durante esos 3 años de cautiverio. Cada detalle revelado era más horrible que el anterior, pintando imagen de maldad sistemática y deliberada que superaba lo que Esteban había creído posible de un ser humano. Pero escuchó todo sin apartar la mirada, sosteniendo la mano de Sebastián cuando el niño la buscaba, ofreciendo presencia constante y apoyo incondicional. La captura de Roberto Fuentes ocurrió 6 semanas después de que Esteban encontrara a Sebastián. Los detectives habían estado siguiendo pistas discretamente, rastreando transacciones financieras y contactos conocidos, y finalmente localizaron a Roberto en un motel barato, a 3 estados de distancia, donde estaba planeando cruzar la frontera hacia México. Fue arrestado sin incidente y cuando los detectives vinieron a dar la noticia a Sebastián, el niño colapsó con sollozos de alivio tan intensos que sacudían todo su cuerpo. «Ya no puede hacerme daño», repetía una y otra vez como un mantra, y Esteban lo sostuvo mientras lloraba, sintiendo su propia garganta apretarse con emoción al ver cuánto peso había estado cargando Sebastián con el terror constante de que su tío lo encontraría y lo llevaría de vuelta a esa casa de horrores. «Nunca más», Esteban prometió contra el cabello de Sebastián. «Está en prisión ahora y va a quedarse allí por el resto de su vida. Estás libre, Sebastián. Realmente, verdaderamente libre». El proceso de certificación de Esteban como padre de acogida progresó sorprendentemente rápido, dadas las circunstancias extremas. Patricia había usado su influencia para acelerar verificaciones de antecedentes y evaluaciones del hogar, argumentando que Sebastián ya había formado vínculo profundo con Esteban y que separarlo ahora causaría trauma adicional innecesario. Esteban completó todas las horas requeridas de entrenamiento en acogida de trauma, aprendiendo sobre manejo de comportamiento desencadenado por trauma pasado, sobre creación de ambiente seguro y predecible, sobre navegación del sistema de salud mental. Transformó su apartamento pequeño en un espacio apropiado para un niño, convirtiendo su oficina en un dormitorio para Sebastián con colores calmantes y decoración mínima que los terapeutas habían sugerido sería menos abrumadora para alguien que había vivido en un sótano oscuro durante años. 3 meses después de esa noche en la carretera, Sebastián fue dado de alta del hospital y oficialmente colocado en cuidado de acogida de Esteban. Los primeros meses fueron los más difíciles que Esteban había enfrentado en su vida. Sebastián despertaba gritando casi todas las noches, atrapado en pesadillas vívidas que lo regresaban a ese sótano.
Tenía episodios de pánico desencadenados por cosas aparentemente aleatorias, ciertos sonidos, olores, incluso el patrón de sombras en la pared podían enviarlo a espirales de terror donde no podía distinguir pasado de presente. Había días donde se negaba a comer, convencido de que la comida estaba envenenada, como su tío le había dicho repetidamente que lo estaría si alguna vez intentaba escapar. Había momentos donde se lastimaba a sí mismo, golpeando su cabeza contra paredes o rascándose hasta sangrar, comportamiento que los terapeutas explicaron era tanto expresión de dolor interno como castigo autoimpuesto por creer que merecía el abuso que había sufrido. Esteban enfrentaba cada desafío con paciencia, que crecía de amor profundo que había desarrollado por este niño roto, pero extraordinariamente valiente. Pero gradualmente, tan lentamente que era casi imperceptible día a día, pero innegable cuando Esteban miraba hacia atrás mes por mes, Sebastián comenzó a sanar. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Los episodios de pánico, mientras aún ocurrían, eran más cortos y menos intensos. Sebastián comenzó a sonreír ocasionalmente, primero solo destellos rápidos que desaparecían casi inmediatamente, pero eventualmente sonrisas más prolongadas que alcanzaban sus ojos. Empezó a mostrar curiosidad sobre el mundo que había estado negado durante años de encierro, haciendo preguntas sobre todo desde cómo funcionaban los semáforos hasta por qué el cielo cambiaba de color al atardecer. Esteban respondía a cada pregunta con paciencia y detalle, deleitándose en poder mostrarle a Sebastián un mundo que era vasto y hermoso en lugar de solo cruel y aterrador. Y lo más significativo, Sebastián comenzó a confiar, no completamente porque ese nivel de confianza tomaría años, sino décadas en reconstruir, pero lo suficiente para creer que Esteban no lo lastimaría, que cuando prometía algo lo cumpliría, que esta estabilidad era real y no solo otra trampa cruel. Un año después de encontrar a Sebastián en esa carretera, Esteban inició oficialmente el proceso de adopción. Sebastián, ahora 9 años y considerablemente más saludable física y emocionalmente, aunque todavía llevando cicatrices que nunca desaparecerían completamente, lloró cuando Esteban le explicó qué significaba la adopción. Significa que quiero ser tu papá, no solo temporalmente, sino para siempre. Significa que legalmente, oficialmente, serás mi hijo y yo seré tu padre. Pero solo si tú también lo quieres. La pregunta colgaba en el aire entre ellos, y Sebastián lo miró con ojos que todavía a veces parecían demasiado viejos para su cara, pero que ahora también contenían esperanza que no había estado allí antes. Yo quiero eso, Sebastián dijo finalmente, su voz apenas un susurro pero firme. Quiero tenerte como mi papá. Eres la única persona que me ha hecho sentir seguro alguna vez. Y entonces se lanzó a los brazos de Esteban, y ambos lloraron juntos, lágrimas de alegría y alivio y gratitud por haber encontrado el uno al otro en el momento exacto, cuando ambos más lo necesitaban. El proceso de adopción tomó otros 8 meses, con audiencias judiciales donde Sebastián tuvo que testificar sobre sus experiencias, con evaluaciones adicionales para asegurar que la adopción era en su mejor interés, con papeleo interminable que documentaba cada aspecto de su relación y progreso. Pero finalmente llegó el día donde se pararon frente a un juez que revisó todos los documentos y testimonios antes de sonreír cálidamente y declarar que la adopción era aprobada. Esteban Vargas, legalmente ahora eres el padre de Sebastián Vargas. Felicitaciones a ambos. El martillo cayó, sellando oficialmente lo que había sido verdad emocional durante mucho tiempo, pero que ahora también era verdad legal. Sebastián, quien había estado aferrando la mano de Esteban tan fuerte que casi cortaba circulación, se giró y lo abrazó con fuerza mientras susurraba: «Papá,
por primera vez sin vacilación. Esteban lo sostuvo fuertemente, sintiendo que su corazón se expandía con amor tan intenso que casi dolía, sabiendo que este momento era culminación de un viaje que había comenzado en la oscuridad de una carretera, pero que había llevado a algo hermoso, más allá de toda expectativa. Los años siguientes trajeron transformación continua, tanto para Sebastián como para Esteban. Sebastián continuó con terapia, pero las sesiones se volvieron menos frecuentes a medida que desarrollaba herramientas para manejar su trauma. Comenzó a destacar académicamente, su inteligencia natural, finalmente teniendo oportunidad de florecer sin ser suprimida por abuso y negligencia. Desarrolló pasión por el arte, usando dibujo y pintura como formas de expresar emociones que todavía a veces eran difíciles de verbalizar, creando obras que eran simultáneamente oscuras en su contenido, pero hermosas en su ejecución. Hizo amigos en la escuela, niños que apreciaban su naturaleza gentil y profundidad emocional sin conocer los detalles completos de su pasado. Y lo más importante, aprendió a reír genuinamente, a jugar sin miedo constante, a existir en el presente en lugar de estar atrapado perpetuamente en trauma del pasado. Esteban también se transformó. El hombre que había estado simplemente existiendo sin propósito encontró significado profundo en criar a Sebastián, en ser testigo de su sanación y crecimiento, en saber que había hecho diferencia tangible y profunda en al menos una vida sino más. Dejó su trabajo en el almacén y regresó a la escuela para convertirse en trabajador social especializado en trauma infantil, queriendo ayudar a otros niños como Sebastián, que necesitaban adultos dispuestos a luchar por ellos. Su apartamento pequeño eventualmente fue reemplazado por casa modesta con patio donde Sebastián podía jugar y donde comenzaron tradiciones familiares como barbacoas dominicales y noches de películas. Esteban incluso comenzó a salir nuevamente después de años de aislamiento romántico, eventualmente conociendo a una mujer llamada María, quien trabajaba como enfermera pediátrica y quien amaba a Sebastián como si fuera su propio hijo, expandiendo su pequeña familia de 2 a 3 cuando ella se mudó con ellos años después. El juicio de Roberto Fuentes fue público y ampliamente cubierto por medios, exponiendo la red de abuso que había operado durante años, y llevando a arrestos adicionales de cómplices que habían comprado el contenido que Roberto producía. Roberto fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que trajo cierre para Sebastián, aunque el trauma de sus acciones nunca podría ser completamente borrado. Pero Sebastián, ahora en sus años adolescentes, había encontrado maneras de vivir con ese trauma en lugar de ser definido completamente por él. Hablaba públicamente en ocasiones sobre su experiencia, usando su historia para abogar por mejor protección infantil y recursos para víctimas de abuso, transformando su sufrimiento en propósito que ayudaba a otros. Y siempre, en cada discurso y entrevista, mencionaba a Esteban, el hombre que se había detenido en una carretera oscura cuando fácilmente podría haber seguido conduciendo, el hombre que había salvado su vida no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente, al mostrarle que no todos los adultos eran monstruos, que el amor y la bondad realmente existían en el mundo. En el 10º aniversario del día en que se encontraron, Esteban y Sebastián condujeron juntos de regreso a esa carretera. Sebastián ahora era un joven de 17 años, alto y fuerte, de maneras que nunca habría sido posible sin años de nutrición adecuada y cuidado amoroso. Estacionaron cerca del lugar donde Esteban había visto ese bulto pequeño en medio del camino, y ambos bajaron del auto en silencio, parados juntos mirando el asfalto que ahora estaba vacío y ordinario bajo el sol de la tarde.
A veces todavía tengo pesadillas sobre esa noche, Sebastián admitió en voz baja. Sobre estar tirado aquí esperando que otro auto me atropellara, sobre estar tan seguro de que iba a morir solo y en dolor. Pero entonces me despierto y recuerdo que tú te detuviste, que me salvaste, y que mi vida ahora es tan diferente de lo que era entonces que casi parece imposible que sea la misma persona. Se giró para mirar a Esteban con ojos que todavía a veces mostraban sombras de trauma pasado, pero que más frecuentemente brillaban con determinación y esperanza. «Tú me salvaste también», Esteban respondió, colocando su brazo alrededor de los hombros de Sebastián en gesto que había hecho miles de veces, pero que nunca perdía su significado. «Antes de encontrarte, mi vida no tenía propósito real. Estaba tan perdido y vacío que ni siquiera me daba cuenta completamente hasta que tuve algo con qué compararlo. Pero tú me diste razón para ser mejor, para luchar por algo más grande que yo mismo, para amar de manera que nunca pensé que sería posible después de tantos años de soledad. Somos familia no por sangre, sino por elección, y eso lo hace aún más significativo y precioso». Sus palabras salían del corazón, verdades que había llegado a comprender completamente durante una década de paternidad y amor compartido. Sebastián se abrazó a él fuertemente, y permanecieron así durante largo momento, padre e hijo unidos por circunstancias extraordinarias que habían transformado tragedia en esperanza, dolor en amor, oscuridad en luz. La carretera que una vez había sido escenario de horror, ahora era testigo de su triunfo sobre ese horror. Recordatorio tangible de que incluso de las circunstancias más oscuras puede emerger belleza redentora si encontramos las personas correctas en el momento exacto cuando más las necesitamos y tenemos valentía de detenernos en lugar de seguir adelante.